Circuitos en serie y circuitos en paralelo. ¿Bien? La idea es que nosotros vamos a trabajar con ¿qué? 3 resistencias de las que ya midieron ustedes, de las que ya tienen su valor. Vamos a trabajar en el protobar y vamos a armar 2 circuitos. Primero vamos a trabajar el de serie. Bueno, entonces en el circuito en serie nosotros tendremos que una diferencia de potencial y 3 resistencias conectadas en serie, o sea, todas unidas a un mismo hilo que reparte ¿qué? La corriente, ¿cierto? Lo que me permite a mí afirmar que, como yo tengo un solo hilo que me alimenta todo, ¿cierto? La intensidad aquí va a ser ¿qué? Constante. O sea que yo primero mido la intensidad que está entrando y luego mido la intensidad de cada uno y esa intensidad debe ser igual para todos. Bueno. La segunda parte que me dice es que, pues, si la intensidad es constante, el potencial se reparte. ¿Qué quiere decir eso? Que el potencial que entra aquí es el potencial total, deberá ser igual a la suma de los potenciales de cada una de las resistencias. Entonces ahí ustedes deberán medir el potencial aquí, el potencial aquí, el potencial aquí y sumarlo, y eso les debe dar aproximadamente el potencial total. Y la tercera característica es que en un circuito en serie la resistencia equivalente es igual a ¿qué? A la suma de las resistencias. Lo primero que vamos a medir es ¿qué? La resistencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para medir la resistencia el circuito debe estar apagado. La resistencia de un elemento nunca se debe medir con el circuito encendido. ¿Sí? Sino que yo la mido primero, la resistencia, y luego sí mido ¿qué? Potencial e intensidad. Bueno, y en la segunda parte vamos a hacer un circuito de ¿qué? En paralelo, o sea que tendremos aquí nuestra diferencia de potencial y nuestras 3 resistencias conectadas aquí en paralelo, las 3 aquí. ¿Sí? ¿Qué sabemos de este circuito? Que aquí el potencial, como todos están conectados al mismo potencial, el potencial total será el potencial en 1, el potencial en 2 y el potencial en 3, porque aquí tenemos 1, 2 y 3 resistencias. Y si el potencial es quien se mantiene constante, significa que la corriente, que es la que circula por acá, ¿verdad? Pues ella ¿qué? Se nos está repartiendo, ¿cierto? Entonces la intensidad total, la que nos dé aquí, será igual a ¿qué? A la intensidad 1 más la intensidad 2 más la intensidad 3. ¿Sí? La suma de las 3 intensidades me da la intensidad total. Y la tercera característica de este circuito es que 1 sobre la resistencia equivalente es 1 sobre R1 más 1 sobre R2 y 1 sobre R3. Que implica que si nosotros tenemos 3 resistencias conectadas allí, la resistencia equivalente será menor o a lo sumo igual a la menor de todas, porque este circuito lo que busca es que minimizar al máximo la resistencia, porque lo que hace es maximizar la potencia, al contrario del circuito en serie. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Construimos nuestro circuito así, tal como está aquí, y nosotros lo vamos a resolver, o sea, haciendo los cálculos. Todos esos cálculos serán nuestros valores ¿qué? Teóricos. Y aquí lo que vamos a hacer es que medir la intensidad y la intensidad, la resistencia y el voltaje de cada uno, y esos serán nuestros valores ¿qué? Experimentales. Y luego utilizaremos ¿qué? La definición que ya manejamos todos sobre el valor teórico, ¿cierto? El margen de error es igual a valor teórico menos valor experimental sobre valor teórico por el 100%. ¿Para qué? Para cada cosa. ¿Qué significa para cada cosa? Para resistencia, primero, que es la primera que vamos a medir. Para potencial y para intensidad. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a organizarnos acá? ¿Bien? Pues aquí tenemos nosotros ¿qué? Un protoboard, ¿cierto? Y aquí vamos a ubicar nuestras 3 resistencias, ¿sí? Para que nuestras 3 resistencias queden en serie, debemos tener en cuenta que yo ubico la primera, voy a ubicar acá en este primer línea. Y para que la otra me quede en serie, deben compartir la misma línea, o sea que yo la segunda resistencia la ubico teniendo en cuenta que quede no aquí junto, sino junto pero en la línea de abajo. Entonces yo la ubico en la línea que le sigue, en esa misma línea, y de ahí para allá, donde termine acá. Bueno, y la tercera, ¿dónde la ubico?
en la misma línea de esta y a donde termine allí. Entonces la ubico acá, en la misma línea, miren aquí, ¿sí? Y la conecto acá. De tal manera que la corriente entra y es la misma en las tres resistencias. Entonces, primero que mido la resistencia en serie. Bueno, esta resistencia es verde, violeta, rojo. ¿Qué valor tiene esta? ¿Verde qué? La verde tiene 5100. 5100. La otra es café, negro, naranja. 10.000. 10.000, 5.000, 15.000, más o menos. Y la otra es amarillo. La amarilla tiene 4.000. O sea que tenemos 19.000 voltios más o menos. 20.000 voltios. Ohmios. Entonces vamos a medir eso. Entonces tenemos en cuenta que aquí, ¿qué? Nuestro multímetro debe estar conectado. El negro donde siempre que no se desplaza, el rojo, aquí donde vamos a medir la resistencia. Y como son más o menos 20, ¿cierto? 20.000. Entonces no lo dejamos en 20 kilos porque es muy exacto, vamos a medirlo en 200 y si no lo bajamos. Bueno, y lo colocamos ¿de qué? De entrada a salida. O sea que lo vamos a medir acá. Y me dice que tiene 19.400. Se acerca más o menos al valor. Entonces, a este valor le hallan ¿qué? El margen de error. ¿Listo? Primera parte, que ya queda verificado que sí, en serie que la resistencia es igual a ¿qué? A la suma de todas las resistencias. Segunda parte, entonces en la segunda parte nosotros vamos a cuadrar un potencial de salida. Un potencial entre 20 mínimo, máximo 30. Esta fuente da hasta 20, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar con 20, ¿listo? Voy a trabajar con 20, voy a sacar ambos son del mismo. Primero voy a cuadrar que tenga 20 acá. Bueno, entonces que tenga 20 aquí. ¿Qué potencial teórico tomamos? Para eso tienen esta que se pone. Sí. Bueno, por eso 20. Bueno, paramos que el valor teórico depende de la fuente, por eso les digo entre unos 15 y 30 voltios. Si están con las azules, que déjenme contarles que son como más fáciles de manejar que las otras, entonces lo trabajamos con 20 voltios. Ahí tenemos 20 voltios de salida, ¿listo? Entonces vamos a mandar aquí, necesito banana caimán. ¿Cables? Sí, necesito banana caimán, por favor. Uno negro y uno rojo si eres tan amable. Entonces yo le mando aquí que... No, estos son caimán. No hay más. Y los que teníamos ahora. Este es banana caimán, entonces mandémoslo acá. Y acá. Este es, bueno, este me sirve. Este que tenemos acá. Bien, entonces aquí tenemos que en este momento le acabamos de mandar ¿qué? Una diferencia de potencial de 20 voltios acá. Entonces vamos a, préstame las terminales normales de estas, son estas, ¿cierto? Entonces aquí ya sabemos, lo dejamos aquí y el rojo viene acá para medir este. Vamos a mirar que efectivamente entre las dos terminales que están acá tenemos que 20 voltios, que es que el total que está saliendo, ¿cierto? Entonces tenemos este aquí y lo medimos de entrada a salida, o sea entre estos dos. Bueno, ahí me dice que está ubicado al contrario acá. Tiene 19.9, bueno, más o menos están los 20 voltios, ¿cierto? ¿Qué sabemos nosotros? Que estos 19.9 deben estar, ¿qué? Repartidos en las tres resistencias. Es primera resistencia, la verde que es de ¿cuánto? De 5.2. Aquí quedan 5.2 voltios. ¿Me regalas el valor de esta resistencia, por favor? Esa es la de 5100. 5100, 5.2 voltios. La segunda es la que es café. La café es la de 10.000. Tiene 10 voltios. Y la tercera Es de 4.000. tiene 4.8 voltios. ¿Sí? ¿Qué me permite a mí ver esto? Que el potencial se reparte de acuerdo al valor de ¿qué? De la resistencia, ¿cierto? Entonces, la mayor resistencia, que es la de 10.000, se queda con ¿qué? Con 10 voltios. Y entre las otras que tienen valores semejantes se reparte el resto del potencial y los tres potenciales me suman el potencial total que está entrando. ¿Listo? Los 20, los 19.9, los 20 voltios. Términos de potencial. Segunda ley de circuitos en serie que se cumple. ¿Nos falta cuál?
bueno, la primera, que es que la intensidad se mantiene constante. Bueno, entonces vamos a hacer un cálculo primero de cuánto más o menos debe valer ¿qué? La intensidad. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando ley de Ohm. Entonces sería B sobre R, ¿cierto? ¿Qué voltaje estamos mandando? 20 voltios. ¿Y una resistencia equivalente de cuánto? 19.100. 19.100. Esos son los valores teóricos, ¿sí? Me dice que esto tiene 1 por 10 a la menos 3, o sea, 1 miliamperio. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a ubicar este, ¿cierto? Vamos a trabajar con este. Necesito cambiar este por uno que sea como este, porque ahorita nos toca ¿qué? Empezar a ¿qué? A romper el circuito, ¿cierto? Entonces vamos a ponerlo aquí, prendemos este y tenemos miliamperaje. Nos dio 3 miliamperes, ¿verdad? Miliamperaje, corriente directa, listo. Entonces, primero que todo, ¿qué hago? Primero que todo me ubico. No. Debo romper el circuito. Lo rompo acá. Entonces, este viene conectado acá y este viene aquí. Bueno, y efectivamente. Espérame un instante. Porque aquí, ¿qué me hace falta? Estoy midiendo ¿qué? Amperaje, por lo tanto, este debe estar acá. Entonces aquí tengo que espero que me dé 1 miliampere y ahí lo tengo exacto. ¿Este no tiene? No. ¿Sí lo tiene? Sí. Ah, ya. No lo tiene. No lo tiene. Hay un ratico ya, listo. Ahí se ve perfecto. 1 miliampere. Bueno, ahora esta es la corriente total. Ahora vamos a empezar a mirar que en cada una de las resistencias, ¿cuál es qué? ¿Cuál es la corriente? ¿Cierto? Entonces, para eso, ¿qué me toca hacer? Pues miren, aquí viene la corriente, pasa para acá y yo levanto la primera. Miren, ¿sí? Aquí, abro el circuito aquí, para poder saber qué corriente le llega aquí. ¿Cuánto le llega? Pues me da 1.01 miliamperes, más o menos el mismo miliamperes. Bueno, ahora vuelvo y cierro acá, vuelvo y cierro aquí, y ahora cierro este nuevamente acá. ¿Y qué me toca hacer? Ahora rompo en la segunda parte para saber cuánto está llegando ahí. Entonces, este viene conectado acá, mira, la corriente viene aquí, pasa para allá, y este viene aquí, a este que está acá. ¿Y cuánto me da? Los mismos 1.01 miliamperes, ¿no es cierto? Y después me queda solamente uno, tengo que tener en cuenta que quede ubicado en la misma parte. Ya se me está rompiendo Y por medio. separo este acá, Por medio del centro. ¿cierto? Uno este aquí y uno este acá, y ahí obtengo 1 miliampere. Perfecto. Bueno, entonces con eso, no importa porque está conectado. Bien, entonces allí hemos comprobado las 3 leyes que teníamos para circuito ¿qué? En serie. ¿Listo? Pasemos entonces ahora ¿a qué? A paralelo. Bueno, entonces en paralelo, ¿qué tenemos nosotros? En paralelo tenemos que ubicar las 3 resistencias de tal manera que la diferencia potencial sea la misma para todos. Yo las ubico exactamente en la misma, sí, que me queden todas aquí, las 3 están acá. Lo primero que voy a verificar que es la resistencia. Entonces, dijimos que la primera es ¿cuánto, cielo, por favor? 5100 a la menos 1, recuerden, listo, le tienen menos 1. Préstame esa que hay unas teclas que no se ven y no. Es 5100, el segundo 10.000. 10.000 Tercera 4. y la tercera 4.000. Entonces, teóricamente me da 1831, ¿sí? Que es menor que la menor de todas las que está conectada allí. La teoría nos da eso. Miremos en la práctica. Bueno, entonces aquí tenemos que vamos a medir resistencia. Nos dio 1800, o sea que la alcanzamos a medir ¿en qué? En 2 kilos, ¿cierto? Y están bien ubicadas nuestras terminales. Entonces, vamos a medir. Vamos a medir estas dos. Entonces, estas dos, ¿las medimos de qué? No, eso no lo estamos midiendo. De entrada a salida. Ajá, a veces no. 3.130. ¿Cuánto nos dio? 1831. Alguna no está.
alguna no está bien conectada, porque nos está tomando Pero solamente, está en puntos distintos. solamente dos. Mira que esta está en el punto. Ah, es esta, por eso solo nos estaba tomando dos, porque las tres tienen que quedar bien, gracias. Es aquí y acá. Y ahora sí me da ¿cuánto? 1930. Bueno, lo que nos ve, ¿cuánto nos da ya? 1831. Bueno, ahí sí tienen que medir es que es el margen de error, pero de todas maneras me determina que es que menor que la menor de todas, ¿sí? Habría que entrar a verificar cuánto me está marcando esta, miren. 1200, 1093, 1093, 1093. Ahí tengo la resistencia aquí. Bueno, listo. Ahora, vamos a qué? Vamos a trabajar, a conectar aquí la diferencia de potencial. ¿Qué nos dice la segunda? Que tiene que estar en paralelo, ¿cierto? Aquí está entrada, ¿no es cierto? Y se supone que ahí ya tenemos que nuestros 20 voltios, ¿cierto? Vamos a verificar que eso sea así. Entonces vamos a medir ahora voltaje, vamos a medir 20, entonces dejamos en 200 y medimos cuánto está aquí. Nos dice que tiene 19.9, eso es lo que está entrando. Yo también lo puedo medir donde acá, miren. Bueno, me toca pagar los estos algunos, este tiene acá entrada. Aquí y acá. Se está moviendo 19.9 voltios, es lo que está entrando. Bueno, ahora en paralelo, después yo mido acá, se recuerden en paralelo el voltaje. Primera resistencia, esta es la resistencia ferro, 19.9. Segunda resistencia, esta es la café, 19.9. Y la tercera, 19.9. Bueno, en las tres me está dando exactamente ¿qué? Lo mismo, ¿no es cierto? Y recordemos, medimos en qué? En paralelo, 19.9, 19.9 y 19.9. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué nos falta? La intensidad, ¿cierto? Tenemos un potencial de 20 voltios y una resistencia total de 19.900. 19.100. Ah, 19.100. 19.000. La suma de todas las resistencias. Sí, porque es la resistencia equivalente. 19.100. Esto me da una intensidad de... No, estamos en paralelo. Es 1831 la resistencia equivalente. La equivalente, la que hallamos ahorita. 1831, pero me da lo mismo. Me dice que son... No, la teórica te dio 1831. La Pero eso se hace con la te teórica dio porque son 20 voltios y 1930. eso es lo que hay. Aquí me está dando 0,0109, o sea, serían 10.9 miliamperes, ¿sí? 10.9 miliamperes. Entonces vamos a mirar primero cuánto está entrando. Entonces nuevamente ubicamos acá 10.9 miliamperes, entonces ahí la podemos medir. Ahí está miliamperes. Entonces, ¿qué hacemos? Rompemos acá, ¿sí? Rompemos el circuito aquí, aquí, para poder determinar cuánto entra. Y me dice que están entrando 10.16 miliamperes. 10.16 miliamperes. Ahora, ¿vamos a qué? Vamos a mirar. Ya tenemos la entrada. Vamos a ver cuánto le corresponde a quién. A la primera, ¿no es cierto? Entonces voy a... 16. Este viene acá. Me dice si de pronto queda... Aquí me dice que yo tengo 2 miliamperes. ¿Sí? 2 miliamperes. Eso es lo que está pasando para allá. ¿Cuánto se quedó aquí? 10 era. 8, ¿cierto? 8 se quedaron ahí. Y ahora vamos a medir cuánto pasa para el otro lado. Entonces aquí lo mido acá y lo separo acá. ¿Y aquí cuánto me está dando? 4.29. Esos 4.29 le corresponden a quién, a esto. Entonces miremos, ¿la azul de cuánto es, amor? La azul es de 4.000. 4.000. Me dice que tiene que darme 0.05. Bueno, me está dando 4.20, bueno, con el valor exacto. 20 sobre 4.000 me da, estos son 5 miliamperes. ¿La café cuánto vale? 10.000.
2. Esto nos dio 2, ¿no es cierto? Que era lo que pasaba ahí. Y la otra nos dio aquí, o sea, si estos son 20 dividido sobre 5100, que nos da 20 dividido 5100, nos da 3.9. ¿Cuánto nos dio? 3.92. 3.92. ¿Y cuánto nos dio que pasaba acá? 4.29. ¿Cuál 4.29 es la última? La última, no, la primera. 4.29 la última. La primera que me dimos. La primera no alcanza a poner. Yo vuelvo a abrir acá. Dos, hubo una que era de dos. La primera era de 2. No, la Dos segunda fue cerradas. 2. La segunda fue 2, la primera. La segunda fue 2. La de 5100, no sé cuánto. Esta es la que tiene 2. Ahí están los 2. Ahí están los 2. Es aquí vengo con este. Disculpa, Con este acá. 10.16 lo fue la movemos para primera. que quede los ceros. Pero esta es la total. La total. Esta es la total. A esta, es que falta esta. 3.88. Y está perfecto, ¿cierto? Entonces, mira, para la primera, 3.88. Para la segunda, 2. Y para la tercera, 4.29. La suma de las tres me tiene que dar aproximadamente el total, que es lo que está entrando, que son los 10. ¿Sí? Que son los 10 miliamperes. ¿Listo? Y ahí hemos verificado resistencia, potencial e intensidad. Potencial igual, resistencia menor que cualquiera de todas las que están conectadas allí, y la intensidad que se reparte en ellas de acuerdo a qué, al valor de la resistencia, ¿no? O sea, la mayor resistencia tiene la menor intensidad, porque la relación entre la intensidad y la resistencia es inversa. Mientras que en el anterior, como están las relaciones entre el potencial y la resistencia, entonces ahí esas sí son directas.